Ok, Max se desconectó. ¿Me escucha? Sí, sí, se le escucha. Buen día. Muy bien. ¿Ya puedo iniciar? ¿Son las 9 o no? Voy a hacer un chat para indicarles que estamos iniciando. Sí, correcto. Sí, ya se le está escuchando bien, ya se le escucha. Ya. Ya, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana, vamos a iniciar esta tercera sesión eh, virtual del curso de titulación. Y espero que en la medida que ustedes vayan ingresando al aula, por favor, mantengan tanto sus videos y sus audios desactivados. ¿Okay? Para que de esa forma la primera parte del curso o la primera parte de la clase sea básicamente sin eco o sin perturbaciones. Muy bien. La sesión de hoy día quiero, como siempre, iniciar con algunos comentarios que sean basados en lo que se ha producido durante esta semana. Quiero mencionarles que a la fecha ya se han revisado 35 avances, de los cuales, o sea, desde el punto de vista metodológico, o sea, en lo que se refiere a mi persona, o sea, ustedes están trabajando con los asesores, cuando ya ustedes han concluido su plan de trabajo de suficiencia, me lo envían. Bueno, hasta el día de ayer me han enviado 35 avances, los cuales han sido revisados. Esos 35 avances, 28 han sido avances que, vamos a llamarlo de esa manera, han sido presentados en primera instancia, o sea, en una primera oportunidad. Y 7 avances que ya están en segunda instancia. ¿Qué significa esto? Para que más o menos se pueda comprender como el primer comentario de la sesión de hoy día. Que ustedes tienen 2 oportunidades para presentar sus avances en la que yo pueda revisarlos. ¿Por qué? Por la cantidad de bachilleres, yo no puedo revisar, por ejemplo, 5 veces o 6 veces a los avances individuales de ustedes, debido a que son un promedio de 70 estudiantes por sección. Se ha coordinado con los asesores para que ellos me hagan llegar los avances en 2 instancias, o sea, en 2 oportunidades. Esto es importante comprender porque ustedes deben hacer el mejor esfuerzo para que su avance en primera instancia sea lo más completo posible, en el sentido de no tener observaciones, para que luego, cuando es revisado en esa primera oportunidad o primera instancia, ya no sea muy, digamos, complejo en una segunda instancia llegar a alcanzar la calificación de 17. ¿Correcto? Si no se llega a alcanzar la calificación de 17 en la segunda instancia, ustedes ya tienen que trabajar con sus asesores, porque yo tengo que priorizar, digamos, los avances que recién me están llegando en primera instancia. Entonces, como estoy mencionando, hasta el día de ayer se han enviado, o yo he revisado, 29 avances en primera instancia y 7 avances ya en la segunda instancia. Esto también significa que si por alguna razón ustedes no han enviado su avance en primera instancia, esto significa que están un poco retrasados. Y si ustedes comparan 29 con respecto a 130, 140, hay una gran proporción que todavía no ha remitido sus avances en primera instancia. Entonces, esto es para poder informarles la parte, digamos, estadística de los avances, para que ustedes puedan, por favor, tener en cuenta esos 2 puntos. Uno, en primer lugar,
trabajar con sus asesores para poder remitir a la brevedad su avance en primera instancia. Una vez que ustedes reciban las observaciones de primera instancia, trabajen con sus asesores para que en una segunda y última oportunidad que yo revisaré puedan llegar en la medida de lo posible a alcanzar 17. Si no llegan a 17, llegan a 16, por ejemplo, ya ustedes deben trabajar directamente con sus asesores para tener la disponibilidad de colaborar con sus colegas que estarán presentando sus avances en primera instancia. Entonces, resumiendo, se ha recibido 35 avances hasta el día de ayer, 29 en primera instancia y 6 en segunda instancia. Las notas referenciales de los 29 en primera instancia es que nota que llega en promedio es de 13, 14 en la primera instancia. En la segunda instancia ya se eleva a 16 y hay un caso que ya llegó a alcanzar 17. Entonces, ¿esto qué significa también? Este es un punto muy importante, que es bastante significativo que ustedes envíen sus avances en primera instancia, porque eso les va a permitir mejorar cuando entreguen el avance en segunda instancia. El caso de algunos de ustedes que tenían 11 o 12 en la revisión de su primer avance, ya de los 6 que han presentado en segunda instancia, alcanzan 16 o 15, ya muy cerca al 17. Esto significa que, como ya se mencionó, que se debe presentar el trabajo en primera instancia para poder luego, cuando se reciban las observaciones, corregirlo y mejorar para llegar a ese nivel referencial de 17. Ok, entonces ese es el primer comentario que quería mencionar. Muy bien, hoy día vamos a tener, similar a la sesión pasada, una primera parte recalcando unas láminas del archivo de PowerPoint para relacionarlo con el archivo Word que se presentará inmediatamente después del archivo PowerPoint, en donde vamos a hacer un análisis correlacional de 4 puntos. La semana pasada fue el título, formulación del problema y objetivos. En esta clase, para que ustedes puedan comprender, vamos a emplear la metodología cuasística. Significa que vamos a utilizar como ejemplos o como referencia los avances de algunos de ustedes, y no necesariamente van a ser los mismos de la semana pasada. O sea, en cada oportunidad se eligen diferentes avances de diferentes bachilleres para poder tenerlos como referencia. Estos ejemplos, por favor, igual que la semana pasada, no son necesariamente ejemplos absolutamente perfectos, o sea que todo es positivo. Como ya se va a recalcar, esto es la metodología cuasística, significa que vamos a emplear casos en donde parte de esos ejemplos será positivo y parte de esos serán también señaladas las oportunidades de mejorar, ¿ya? Así que no hay que, por favor, confundir que todo lo que se va a mostrar es perfecto. No, parte estará bien y parte se necesitará corregir o mejorar. Otro punto, este análisis correlacional que se va a presentar en el archivo Word también va a ser muy útil porque va a indicar que los bachilleres, sus avances, algunos que desarrollan ciertas partes del avance correcto, otros no, y viceversa. Entonces, aprendemos de los que sí hacen correctamente, que no es necesariamente que un solo avance está perfecto, tiene algunas partes para mejorar, pero si nosotros complementamos o hacemos una correlación con los ejemplos que voy a presentar, entonces ahí ustedes van a poder observar qué es lo que se debe hacer para que todo esté perfecto, o sea, para que no tengan observaciones. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo, todos tienen algunas observaciones, pero las observaciones no necesariamente son las mismas, así que debemos rescatar aquellos avances en donde las secciones están correctas, que a lo mejor en sus otros colegas no lo están. Entonces vamos a
aplicar este método locasístico empleando las mejores prácticas, o sea, lo que es correcto. Muy bien, entonces vayamos a la primera lámina, al primer archivo, perdón, para poder compartir. En este primer archivo quiero recalcarles que, perdón, hay algo que está interrumpiendo la... Max, ¿podemos poner este archivo a un costado? Este recuadro. Sí, un momento, por favor. Ya, ok, gracias. Entonces retornamos a la lámina de compartir, donde ya subí un archivo. Hay que cerrar. Hay que cerrarlo. Sí, vamos a tener que cerrarlo. Un momento que sea, Sí, cerrado. Tiene que abrir el archivo nuevamente, por favor. tengo que abrir el archivo. Sí, Ok, por un favor. momento. Ya, ese es. Ok, el primer archivo que vamos a revisar, estimados bachilleres, es la estructura del trabajo de suficiencia para poderlo, eh, digamos, comparar con el plan de trabajo de suficiencia. Recuerden que hay dos fases. Uno es el plan de trabajo de suficiencia y el segundo es el trabajo de suficiencia. Menciono esto porque no debe haber confusión en esas dos fases. Todos están trabajando en el plan de trabajo de suficiencia, pero sin perder de vista que una vez concluido el plan de trabajo de suficiencia y una vez que ya se presenta la oficina de grados, el enfoque debe ser desarrollar el trabajo de suficiencia. Lo que quiero recalcar, y sobre todo estamos ya en la tercera sesión, porque algunos de ustedes, como ya mencioné, ya están concluyendo en una segunda instancia su plan de trabajo de suficiencia. Y mientras algunos están presentando su plan de trabajo en primera instancia, algunos otros que están, digamos, tal vez más adelantados, están esforzándose más, también ya deben comenzar a desarrollar su trabajo de suficiencia en colaboración con sus respectivos asesores. También se mencionó que este plan de trabajo de suficiencia, una vez aprobado, usted tiene un tiempo máximo de 1 año para desarrollar el trabajo de suficiencia. Y se comentó que no se recomienda que ustedes, digamos, no continúen trabajando en el trabajo de suficiencia, porque si lo hacen, y el curso solamente es un curso de un número determinado de sesiones, y si ustedes omiten el iniciar con el trabajo de suficiencia, están teniendo el riesgo luego de no tener el apoyo, el soporte de los asesores y también del metodólogo, que es en mi caso, para poder avanzar en el trabajo de suficiencia. Por eso que en esta tercera sesión quiero comenzar para hacer una reseña del trabajo de suficiencia y ver que el plan de trabajo de suficiencia, con respecto al trabajo, la estructura no significa que es totalmente diferente. Hay partes que son comunes y partes que son diferentes. Entonces, me permito hacer esta observación porque ya, como les mencioné, hay 6 de ustedes
que ya han llegado a presentar su plan de trabajo de suficiencia o están llegando a completar su plan de trabajo de suficiencia alcanzando nota de 15 o 16. Una vez que ya lleguen a tener con sus asesores la calificación de 17, presentan su plan de trabajo de suficiencia y deben ya comenzar a iniciar el trabajo de suficiencia. Esto también lo menciono para que sea una motivación para aquellos que no han presentado todavía su plan de trabajo de suficiencia en primera instancia, o sea, en la primera oportunidad, para que comiencen ya a acelerar, digamos, el paso en el desarrollo del plan de trabajo de suficiencia. Muy bien. Habiendo escrito, vamos a observar, estamos refiriéndonos acá al plan de trabajo de suficiencia y luego lo vamos a comparar con el trabajo de suficiencia. Lo que ustedes están desarrollando es un plan de trabajo de suficiencia, como se está indicando con el puntero. Este plan de trabajo de suficiencia corresponde a la primera fase. Ya en la mayoría de los avances presentados ya se ha corregido porque antes se colocaba plan de tesis en la carátula, no corresponde plan de tesis. Si bien el trabajo de suficiencia es una investigación, tampoco no es una tesis. Una tesis, como ya se mencionó, tiene más de un problema, más de un objetivo, más de una hipótesis. El trabajo de suficiencia es una investigación que está, digamos, orientada a lo básico y por lo tanto tiene un solo sujeto de estudio, un solo problema, un solo objetivo, una sola hipótesis. Entonces, el plan de trabajo de suficiencia debe tener una carátula que debe estar dentro del título. O sea, el título debe estar dentro de la carátula. 2 o 3 de los avances que he revisado, además de colocar el título en la carátula, colocan el título en la primera página. No, eso no corresponde. El título, tal como acá está en la estructura, debe estar dentro de la carátula, en el punto 1. Así que, por favor, aquellos que no todavía han presentado, tengan en cuenta que el título está en la carátula, no va en la siguiente página después de la carátula. Luego, después de la carátula, en la siguiente página, antecedentes referenciales. Aquí, donde yo les he mencionado que la estructura no indica índice, por lo tanto, no es un requisito el índice en la estructura del plan de trabajo de suficiencia. Sí lo es en el trabajo de suficiencia, pero aun cuando no es requisito en la estructura del plan, en este caso del plan, yo les recomiendo que incluyan el índice. ¿Okay? Eso ya queda a consideración de ustedes. Muy bien, entonces después de la carátula y después del índice vienen los antecedentes referenciales. Estos antecedentes referenciales son resúmenes de investigaciones recientes. Eso es lo que indican las láminas en PowerPoint que se ha explicado en forma presencial. Recientes. Vamos a ver ahora en el caso de los ejemplos que vamos a dar. Hay resúmenes, pero en uno de ellos es una investigación que es algo así como 15 años o 20 años de antigüedad. Eso ya no es reciente, eso ya no se considera como antecedente referencial. Antecedente referencial es un promedio de 8 a 10 años de antigüedad. El tercer punto, como ustedes observan, es el planteamiento del problema y está compuesto por la descripción problemática y la formulación del problema. En la formulación del problema, con este subtítulo, debe colocarse una pregunta abierta, pero que esté relacionado al problema. Todavía algunos de los avances que he revisado no cumplen la parte que está relacionada al problema. Cumplen en la parte que es pregunta. Cumplen que la pregunta es abierta, pero no cumplen que esa pregunta abierta está relacionada con el problema. Como vamos a ver en los ejemplos que voy a poner hoy día, algunos colocan objetivos dentro de la formulación del problema. Otros colocan la solución al problema, pero eso no es la pregunta
abierta que representa a la formulación del problema. La pregunta abierta que relaciona al problema debe estar relacionada con la descripción problemática que antecede a esa pregunta representada por la formulación del problema. Por eso que esta parte 3 se llama planteamiento del problema. Okay. Luego continúa con el objetivo. Ahí en el objetivo no he encontrado mayor observación. Creo que está claro, con excepción de uno. Y ese uno, en las revisiones que me han alcanzado, es que inicia el objetivo con un verbo que no es de acción. El lineamiento de objetivo es que se inicia con un verbo de acción y prosigue con un logro o resultado. Como digo, prácticamente todos han comprendido y han enviado en sus avances el objetivo correcto, con excepción de uno de ustedes que a lo mejor no considera que el término identificar, tal como lo colocó, identificar no es un verbo de acción. En lugar de identificar, debe ser determinar, formular, desarrollar, analizar, o sea, verbo de acción, pero identificar no es un verbo de acción. Okay. Luego viene la hipótesis y operacionalización de variables. Ese va a ser el tema central que vamos a ver en la sesión de hoy día en la parte de ejemplos. Luego viene la parte del marco teórico, bases teóricas y marco conceptual. Las bases teóricas ahora sí ya creo todo lo comprenden, con excepción de uno o dos la semana pasada, en donde las bases teóricas lo colocaban como narrativos, o sea, bases teóricas descriptivas. Y lo que hay que tener presente, y lo que indica las láminas PowerPoint, es que las bases teóricas son resúmenes también de otras investigaciones, de publicaciones, de informes técnicos, de conferencias, etc. Algo similar a la parte de antecedentes referenciales, que está en el punto 2. Sin embargo, la diferencia, siendo lo común entre antecedentes referenciales y las bases teóricas también siendo resúmenes, la diferencia es que en los antecedentes referenciales, donde está el cursor son investigaciones recientes, 8 o 10 años de antigüedad, mientras que las bases teóricas son resúmenes de investigaciones agrupadas por temas en términos de resúmenes importantes. O sea, las bases teóricas no sigue necesariamente el aspecto cronológico, sino la importancia. Las bases teóricas es temas relacionados a la investigación que están desarrollando que son importantes, o sea, que han marcado un hito, que han sido investigaciones significativas y donde la antigüedad no es lo que ya se debe considerar, sino el grado de importancia. Entonces, en los avances que he recibido sí se ha comprendido eso, pero aquellos que no han presentado, por favor, tengan en cuenta que las observaciones en bases teóricas es que comienzan a describir los temas sin ninguna fuente de sustento, sin ninguna resumen de ninguna referencia de otras investigaciones. Tiene que ser basado también en resúmenes de investigaciones importantes, agrupadas por temas. El marco conceptual también, de mi punto de vista, ya se está comprendiendo, aunque algunos todavía lo confunden como glosario. Y el marco conceptual no es glosario. Glosario es otro, tiene otra finalidad. El glosario es para definir términos técnicos, para definir significado de siglas, pero el marco conceptual es para definir términos que, teniendo diferentes interpretaciones, se define la interpretación que se va a utilizar en su trabajo de suficiencia. Luego viene la parte de metodología, que acá está subrayada en rojo porque es algo importante que no está dentro de la misma resolución que acá señala, la 371-216, pero tal vez debido a su antigüedad necesita actualizarse. Ese es mi punto de vista. Y toda investigación debe tener metodología. Por lo tanto, así como se está recomendando tener un índice después de la carátula,
ya nosotros también estamos recomendando colocar metodología en una manera muy resumida, o sea, en una página o página y media, y todos estos diferentes aspectos de la metodología, incluyendo la matriz de consistencia, ya se ha explicado y lo están haciendo bastante bien en términos del formato. Lo que no está correcto es que debido a que la formulación del problema o la hipótesis no está correcta, cuando digamos, se traslada a la matriz de consistencia, es que la matriz de consistencia también refleja esas observaciones. ¿Okay? Muy bien, luego continúa con el cronograma, referencias bibliográficas y por último, los anexos. Estos anexos para el plan de trabajo de suficiencia debe estar relacionado a los formatos de los instrumentos de recolección de datos, tal como señala acá. Algunos de ustedes, dos o tres, presentaron un solo formato. No es que esté mal, sino que se recomienda que debe haber por lo menos dos, no menos de dos o tres formatos para recolectar datos. El tener un solo formato como instrumento de recolección de datos ya no hace que el plan de trabajo de investigación sea una investigación básica, sino ya sea una investigación súper básica, o sea, ya muy simple, ¿no? Entonces no se trata que en la parte de los instrumentos de recolección de datos coloquen ustedes un solo instrumento. Se recomienda que haya por lo menos dos instrumentos, o sea, dos anexos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a eso se refiere la estructura. Vayamos a compararla con la estructura del plan, no del plan, sino del trabajo de suficiencia. Voy a compartir, podemos compartir, Max, lo que está indicando la pantalla, por favor. Sí está compartido. Sí está compartido ¿Ya todo. está compartido? Sí, ¿Ya se está observando en la pantalla? sí, sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces pongamos atención, estimados bachilleres. Habiendo descrito la estructura del plan de trabajo de suficiencia, que es la primera fase de las dos, una vez que ustedes presenten su plan de trabajo, y ya como les he mencionado, 6 de ustedes ya están en vísperas, ya está prácticamente concluyendo su plan de trabajo de suficiencia, y por lo tanto, dichos bachilleres, una vez que presenten su plan de trabajo de suficiencia a la oficina de grados, pueden ya comenzar a trabajar en el trabajo de suficiencia, lo que estamos observando acá en esta lámina. Y acá yo voy a describir cuál es lo común y cuál es lo diferente en el trabajo de suficiencia con respecto al plan de trabajo de suficiencia. Ok. Si nosotros hacemos un análisis comparativo, acá en el trabajo de suficiencia tenemos un título que es el mismo en términos, digamos, análogos que del título del plan de trabajo de suficiencia. Va a estar el logo de la universidad, va a estar la facultad, va a estar el nombre del bachiller, está el asesor, todo. La única, y recalco, la única diferencia es que en el título del plan de trabajo de suficiencia dirá plan de trabajo de suficiencia, mientras que en el título del trabajo de suficiencia dirá trabajo de suficiencia. Todo lo demás se mantiene. Entonces, eso es importante porque muchas veces se puede presentar el título del trabajo de suficiencia y todavía ustedes no han corregido o no han, digamos, cambiado esa parte, esa línea que dice plan de trabajo de suficiencia cuando presenten el plan de trabajo, sino debe decir trabajo de suficiencia. ¿Comprendido? Todo lo demás se mantiene. El siguiente punto en el trabajo de suficiencia es resumen. Y por supuesto es un resumen
de todo el trabajo de suficiencia. Y justamente el resumen no está aún en la estructura del plan de trabajo de suficiencia porque todavía el trabajo de suficiencia no ha sido desarrollado. Pero una vez que ustedes concluyan el trabajo de suficiencia, ustedes ya tienen la información como para poder desarrollar un resumen. El resumen debe ser en un máximo de una página o página y media o 2 páginas. No debe ser más de 2 páginas y tampoco debe ser menos de una página. Porque en términos así de referencia debe ser entre 1 a 2 páginas. Un resumen de media página no es correcto. Un resumen de 5 páginas tampoco es correcto. Entonces, para que ustedes a la hora de hacer el resumen, tienen que hacer el resumen de todos los diferentes capítulos y los diferentes aspectos en el desarrollo del trabajo de suficiencia en 1 o 2 páginas. ¿Okay? Ese resumen, cuando es traducido al inglés, se le denomina abstract. Esto significa que el resumen con esa amplitud de 1 a 2 páginas, el mismo resumen, ustedes deben traducirlo al inglés, el abstract. El abstract no es otra cosa que el resumen, digamos, que se ha efectuado en español, pero en inglés. El propósito del abstract, ustedes ya deben comprender, que es cuando su trabajo de suficiencia forma parte de la biblioteca de la universidad. Algunos otros tesistas que no necesariamente residen en Latinoamérica o que necesariamente residen en un país, digamos, donde la comunicación es en español, puede ser cualquier otro país, puede ser en China, puede ser en Japón, puede ser en Francia. Hoy día el lenguaje de la investigación es inglés. Yo mencioné en clase que ese es hoy día, pero en el futuro no será necesariamente inglés. Ya se comenta que en el futuro de acá a 20 años, a lo mejor el lenguaje de la investigación será, por ejemplo, chino. Entonces ahí el abstract se tendrá que traducir a chino, porque el abstract es la forma como otros investigadores revisan su contenido en inglés. Y si encuentran que el abstract es en inglés, entonces ahí recién ellos ya harán el esfuerzo para traducir lo que está en español o en otros idiomas a inglés, ¿no? O a cualquier idioma. Entonces el abstract es algo, es lo que se dice una ayuda a memoria en inglés para facilitar lo que se denomina la revisión de literatura de otros investigadores cuando su trabajo de suficiencia esté ya concluido. Luego viene un prólogo. Un prólogo es una especie de introducción. No hay que confundirlo con resumen. Resumen es un resumen de todo el trabajo de suficiencia. Y el prólogo deben considerar ustedes como una introducción. Y este prólogo sí debe ser entre 3/4 de página a una página. No debe superar una página el prólogo, pero tampoco no debe ser en media página, ¿no? Es una especie de introducción. Es como una especie de... Muchos de ustedes, la introducción, por ejemplo, la han estado colocando en la problemática. Y yo lo he observado porque en la problemática únicamente se coloca problemática, no se coloca introducción. Bueno, la introducción ahora corresponde al prólogo. ¿Okay? Una vez que ya ustedes colocan el prólogo, recién ahí llega el índice. Es parte de la estructura del trabajo de suficiencia el índice. Como vuelvo a repetir, en el plan de trabajo no está en la estructura, pero es recomendable, porque a la hora de que ustedes tengan un índice en el plan de trabajo, ese índice ya sirve como base de referencia para desarrollar el índice del trabajo de suficiencia. Ok. Luego viene un capítulo de introducción. Este solamente es el título, no es el contenido
El prólogo es el contenido de la introducción, pero este es el título. El capítulo 1 consiste en generalidades, es ahondar en el aspecto del sujeto de estudio o de los sujetos de estudio, todavía sin orientarse a un solo sujeto de estudio. Recién ya en la parte de metodología se enfoca a un solo sujeto de estudio. Luego viene la descripción del problema. Acá dentro de la descripción del problema también va la formulación del problema. Entonces, el 1.2, ustedes lo extraen del plan de trabajo de suficiencia. O sea que no tienen que hacer más. Ya está ahí. La descripción del problema de investigación está ya desarrollado en el plan de trabajo de suficiencia. Similar, el objetivo de estudio, el objetivo general, también está en el plan de trabajo de suficiencia. Acá, en el trabajo de tesis, perdón, en el trabajo de suficiencia, se denomina antecedentes investigativos. En el plan de trabajo de suficiencia, si ustedes recuerdan, se denomina antecedentes referenciales. Pero es lo mismo, solamente cambia el nombre, pero es lo mismo. O sea, hago esto porque ya yo sé que 6 de ustedes, por ya durante esta semana, van a comenzar ya a trabajar en su trabajo de suficiencia, y quiero aprovechar en esta tercera sesión ya de escribir que los antecedentes investigativos, ese nombre, dentro de el trabajo de suficiencia, dentro del contenido del trabajo de suficiencia, es lo mismo que los antecedentes referenciales del plan de trabajo de suficiencia. ¿No? Se refiere a los resúmenes de investigaciones recientes, o sea que corresponde. Luego viene el marco teórico y conceptual, y todo esto es similar al marco teórico desarrollado en el en el plan de trabajo de suficiencia. ¿Okay? Luego viene el marco conceptual similar, igual al plan de trabajo de suficiencia, con la única salvedad es en los números de términos dentro del marco conceptual. En el plan de trabajo de suficiencia, como promedio, por favor no lo tomen esto como una regla, pero como un promedio, en el plan de trabajo será unos 3 o 4 términos en el plan de trabajo de suficiencia en lo que respecta al marco conceptual. Ya en el mismo trabajo, ya no será 3 o 4, ya será pues 5 o 6. O sea, añadan unos 2 o 3 términos adicionales que tengan diferentes interpretaciones si ustedes definen cuál de esas interpretaciones es la que van a utilizar. Y eso es obvio por la siguiente razón. En el trabajo de suficiencia, a diferencia del plan de trabajo, ustedes van a tener que hacer una mayor amplitud en la revisión de literatura. Y es en esa revisión de literatura donde ustedes deben aprovechar en identificar esos términos que tienen diferentes interpretaciones. Entonces, la recomendación es que mientras vayan efectuando esa revisión de la literatura, ustedes van marcando con un remarcador, y entonces esos términos, teniendo diferentes interpretaciones, lo colocan en el marco conceptual. Y como promedio, en el trabajo de suficiencia, en lugar de 3 o 4, será 5 o 6. Siempre, a diferencia de los glosarios, que son mucho mayor cantidad de términos, el marco conceptual son pocos, pero esos pocos tienen que cumplir esa característica de tener diferentes interpretaciones. Muy bien. Luego viene el capítulo 3, acá dice hipótesis y operacionalización de variables. Ya está en el plan de trabajo de suficiencia. Por eso les menciono a ustedes que el desarrollar el plan de trabajo de suficiencia, prácticamente, si nosotros hacemos en términos de contenido, ustedes ya tienen más o menos un 60% de avance del trabajo de suficiencia, que sin embargo tienen que tomar en cuenta esas pequeñas diferencias en términos. Por ejemplo, acá se llama antecedentes investigativos. En el plan de trabajo es antecedentes referenciales.
En el marco conceptual no son 3 o 4 términos. En el trabajo de suficiencia serán 5 o 6. ¿Se dan cuenta? Ya le voy a explicar en un momento dónde está la mayor diferencia de páginas del trabajo de suficiencia. Porque en promedio, también en promedio, el plan de trabajo de suficiencia que ustedes deben entregar en la primera fase es entre 20 a 25 páginas, incluyendo la carátula, incluyendo la bibliografía, incluyendo los anexos. Y el trabajo de suficiencia tampoco ya no debe ser 20 o 25 páginas, porque el trabajo de suficiencia no es una copia fiel del plan de trabajo. Es una, yo diría, una copia ampliada, es una versión ampliada. Entonces, el trabajo de suficiencia en promedio ya no debe tener 20 a 25, sino unos 30 a 35 páginas. Lo que se mide es la calidad, no el número de páginas. No hay que asumir que si ustedes presentan un trabajo de suficiencia de 60 páginas, 70 páginas, eso va a merecer mejores calificativos. No es el caso. Ahora tampoco se debe excluir que un trabajo de suficiencia tenga, por ejemplo, 40, 50 páginas. No, yo estoy diciendo en promedio, o sea, recuerden el promedio desde el punto de vista de una distribución normal. Debe ser entre 25 a 30 páginas. Pero si ustedes tienen 32 o 35, normal. No piense que hay que tratar de resumir. Pero el promedio es de 25 a 30 páginas en lo que respecta al trabajo de suficiencia y entre 20 y 25 páginas con respecto al plan de trabajo de suficiencia. O sea, la diferencia entre ellos son aproximadamente unas 10 páginas. Muy bien. Entonces, la metodología de la investigación en el trabajo de suficiencia es exactamente igual también a lo que está en el plan de trabajo de suficiencia. O sea, la metodología, la hipótesis, el marco conceptual, las bases teóricas, es similar. Yo le voy a indicar luego de dónde salen las 10 páginas, ¿sí?, de diferencia. Doctor Larrutia, Sí, ¿dónde aparece el nombre del sí. lugar de investigación del capítulo 4? ¿Dónde aparece el nombre? En este Ya no le capítulo escuché, 4 profesor. ya tienen que poner el lugar de investigación. Repita porque no le he escuchado totalmente, profesor. ¿Dónde aparece qué? Hasta el momento no se ha señalado en qué lugar, en qué empresa, en qué compañía se hace la investigación, ha sido genérico según usted. Y dijo usted que acá en la metodología aparecería el lugar donde se está realizando la investigación. Ah, eso va en el tipo y diseño de la investigación. Si ustedes, ahora cuando en el Por tipo, eso, ahí está dentro, lo que quizás se está desarrollando en el plan de acá, trabajo de pues suficiencia. acá Sí. ya tienen que poner el lugar donde se está realizando la investigación. Ah, el sujeto de estudio. Eso va en la unidad de análisis. El tipo y diseño. Sí, a ver, voy a repetir. Claro. En la unidad de análisis es el equivalente a sujeto de estudio. Es donde se va a efectuar la investigación. Esa es la pregunta del profesor. Ya recuerden que en el título, en la descripción del problema, no se menciona el nombre de la organización. Se menciona en forma genérica porque la investigación, como ya se ha recalcado, es para proponer cómo resolver un problema de la sociedad, no de de una sola organización, porque la investigación no es un proyecto de ingeniería. Pero cuando se llega a la parte de metodología, y como muy bien dice el profesor, ¿a dónde se coloca el nombre de la organización donde se va a recolectar los datos, donde se va a hacer las pruebas? Acá, en la unidad de análisis, acá, en la unidad de análisis. Y en lo que respecta al tipo de la investigación, si es aplicativa, cualitativa, se coloca dentro del tipo y diseño de la investigación. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, profesor. En la unidad de análisis. Entonces, sí, en la unidad de análisis es el equivalente al sujeto de estudio, es donde se va a efectuar el análisis. Gran parte de las 10 páginas de diferencia entre el trabajo de suficiencia y el plan de trabajo de suficiencia corresponde acá, al desarrollo del trabajo de investigación. Esto no está dentro del plan.
Por eso que hay que comprender bien, en el plan justamente se denomina plan porque es una especie de hoja de ruta. El plan es una hoja de ruta cómo se va a efectuar la investigación. Y recuerdan que ustedes que en la metodología, en el plan de trabajo hay una parte que dice etapas de la investigación. Esa partecita de etapa de la investigación ya no se coloca acá. Acá se coloca el tipo de diseño, el tipo de la investigación, todo, pero ya no se coloca las etapas de la investigación, que sí se encuentra en el plan de trabajo de suficiencia. ¿Y por qué no se coloca ya en el trabajo de suficiencia? Porque esas etapas son las que se utilizan para el desarrollo. Entonces comprendan esa diferencia. El desarrollo ya es la ejecución de esas etapas, es la ejecución. En el plan de trabajo ustedes dicen etapa, recolección de datos, se va a emplear tal, 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 ya, ok. Ahora, a la hora ya de hacer este capítulo 5 dice desarrollo. Esto significa que la recolección de datos tiene que haberse ya recolectado, tiene que haberse procesado, se tiene que haber ya hecho todo lo que corresponde al desarrollo. Este desarrollo, han ingresado algunos con su audio, por favor, apáguenlo. Este desarrollo, por favor, apaguen su audio. Max, voy a apagar el audio de algunos. Ok, gracias. Este desarrollo donde está marcando el puntero, tal como su nombre lo indica, ya no son las etapas, ya es la ejecución de esas etapas descritas en el plan de trabajo de suficiencia. Y es lo que quiero recalcar, estimado bachilleres, ahí donde está, ahí de donde proviene ese promedio de 10 páginas adicionales entre el plan de trabajo de suficiencia y el trabajo de suficiencia. Por lo tanto, este desarrollo, para que sea un desarrollo adecuado, tiene que ser un promedio de unas 9, 10 páginas. No es correcto que el desarrollo lo hagan en 1 o 2 páginas. No es correcto. Porque en el desarrollo ustedes tienen que indicar todas las actividades que van a efectuar en la recolección de datos, todas las actividades que van a efectuar en el procesamiento de la información, todas las actividades que van a efectuar en el análisis de la información. Esas 3 etapas, del punto de vista de las fases que se describieron como concepto en el plan de trabajo de suficiencia, acá ya se desarrollan. Por eso es el nombre de desarrollo. ¿Correcto? De ahí es donde provienen esas 10 páginas. Muy bien. Luego hay un capítulo 4 que se denomina Análisis y discusión de resultados. El capítulo 6 y el capítulo 5 son los 2 capítulos que no se encuentran en el plan de trabajo de suficiencia. Estos 2 capítulos son los que hacen la gran diferencia en la estructura del plan de trabajo de suficiencia con el trabajo de suficiencia. El capítulo 5 corresponde al desarrollo y el capítulo 6 corresponde al análisis y discusión de resultados. Entonces, esas 10 páginas ustedes ya las distribuyen para que puedan desarrollar el capítulo 5 y 6. Después viene la parte de conclusiones, que generalmente es una página, no una frase. Es una página. Ahora, no tiene que ser la página totalmente completa. No sé, puede ser 3/4 de página, pero las conclusiones deben estar en una página. Las recomendaciones también en una página separada. No deben estar compartiendo una página las conclusiones con las recomendaciones. Y las conclusiones como promedio debe ser una página, las recomendaciones una página. Podría suceder que las conclusiones sean más de una página, ¿ok? Entonces, las conclusiones podrían ser de 1 a 2 páginas y las recomendaciones de 1 a 2 páginas. Luego vienen las referencias bibliográficas y acá sí se establece el formato APA, ¿no? Que se ha indicado que es por orden alfabético, luego viene el año de publicación en paréntesis y luego viene el título de la publicación. A diferencia del plan de trabajo de suficiencia, en la parte de anexos que corresponde al trabajo de suficiencia, ya no se colocan los formatos de los instrumentos de recolección de datos. Eso solamente corresponde a los anexos del plan de trabajo de suficiencia.
En el trabajo de suficiencia, como anexos, se colocará alguna información dentro del contenido del trabajo de suficiencia que tome un espacio de 1 o 2 páginas. Ejemplo, una normativa o una regulación. La normativa, la regulación, que puede ser de 1 a 2 páginas, eso no se coloca en el cuerpo o en el contenido del trabajo de suficiencia. Eso se coloca como anexo. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente esa diferencia también. Los anexos en el plan de trabajo de suficiencia corresponden a los instrumentos de recolección de datos, que ya se mencionó, debe ser más de uno. Por otra parte, los anexos en la estructura del trabajo de suficiencia ya no corresponden a esos instrumentos. ¿Por qué? Porque esos instrumentos ya se utilizaron en el desarrollo del trabajo de suficiencia. Así que por favor no cometan ese error, a veces por omisión, se confunde y se coloca como anexo los instrumentos, ¿no? Eso no corresponde. Ahí los anexos corresponden a una información extensa, más de 1 página o 2, que se haya utilizado dentro del contenido del trabajo de suficiencia. Y por último, también debo mencionar, si ustedes no tienen ninguna información extensa, tampoco no se sientan obligados a tener anexos. Ahí podría suceder que un trabajo de suficiencia no cuente con anexos, ¿ok? O sea, los anexos se colocan en la estructura en la medida que se requiera colocar información extensa, o sea, documentos, etcétera, utilizados en el trabajo. Pero si por alguna razón ustedes no tienen esos documentos extensos o algunas normativas o regulaciones, en los anexos obvian esa parte. O sea, los anexos es solamente algo en función en la medida que se requiera. Si no se requiere, entonces no hay anexos. No se sientan obligados, forzados a colocar anexos. En una tesis, debido a su mayor amplitud, ya no al trabajo de suficiencia, ahí sí por lo generalmente hay anexos porque hay documentos extensos con mayor frecuencia que los trabajos de suficiencia. ¿Ok? Entonces tengan presente ese aspecto. Muy bien, entonces hemos desarrollado en la primera parte la diferenciación entre la estructura de un trabajo de suficiencia versus la estructura de un plan de trabajo de suficiencia. Y ustedes comprenderán que el promedio de páginas de diferencia es entre 10 a 12 páginas y en gran medida eso se debe que en el trabajo de suficiencia el capítulo 5, que corresponde al desarrollo, y el capítulo 6, que corresponde al análisis, son los que toman esas páginas adicionales. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar al archivo relacionado a la parte de análisis comparativo o la cuasística. Max, ¿me puede confirmar que está en pantalla el archivo, por favor? Sí, se está visualizando lo que usted está viendo. Está en pantalla, ¿no? Ejemplos. Sí, se está visualizando, doctor. Muy bien. Estimados bachilleres, entonces, habiendo descrito en la primera parte la diferencia de la estructura entre un plan de trabajo de suficiencia versus un trabajo de suficiencia, pasamos ahora a la segunda parte de nuestra sesión de hoy día. Y eso va a ser un poco el formato de las sesiones virtuales. Una primera parte donde se utiliza archivos como los que hemos utilizado PowerPoint o PDF, y una segunda parte siempre va a ser estar compuesta por ejemplos que no siempre son positivos, pero va a ser basado en casos. Muy bien. En esta oportunidad, a diferencia de la semana pasada, acá vamos a tener ejemplos. Vuelvo a repetir, ejemplos no significa ejemplos todos correctos. Va a haber ejemplos donde hay oportunidad de mejora. Pero ejemplos del título, de formulación de hipótesis, variables e indicadores, marco conceptual y fuente de sustento. ¿Correcto? Entonces, esa forma, este
caso de estudio desarrollado de esta manera va a permitir a ustedes conocer qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, cómo se debe modificar, o en forma referencial. ¿Ya? Ese es, digamos, un aspecto muy importante en el desarrollo de una investigación. La semana pasada era el título, objetivos y formulación de problemas. Ahora el título se mantiene, ¿por qué? Porque todo lo que prosigue debe tener como referencia el título. ¿Okay? Los ejemplos no necesariamente van a ser de los mismos bachilleres. En este caso vamos a iniciar con el bachiller González Toledo y luego con otros 4 otros bachilleres. Y así en las sucesivas sesiones no necesariamente van a ser los mismos bachilleres. ¿Comprendido? Ok. Veamos el título de González Toledo. Dice, análisis de parámetros principales que influyen en el desempeño energético de un sistema de refrigeración termoeléctrica. Ahí yo he corregido, las anotaciones en rojo son mis observaciones que he remitido a González Toledo, y a la cual no necesariamente tiene que cambiarlo automáticamente, tiene que consultar, coordinar con su asesor. Pero lo que yo quiero acá mencionar en este ejemplo, análisis está muy bien, ese es el aporte. Como ya se mencionó, un título debe tener aporte y debe tener finalidad. El aporte es el aporte del investigador. Va a ser un análisis de parámetros. Muy bien. Pero ¿cuál es la finalidad? No está muy clara acá la finalidad. ¿La finalidad será suficiente decir que influyen? No totalmente. Por eso que no pienso que influyen sería el término adecuado. Acá a lo mejor hay que emplear otro Doctor término. Barrutia, Sí, perdón, doctor Barrutia. Doctor sí, le Barrutia, escucho, le para escucho. este caso, ya, acá tiene las dos variables y tiene que ver un conector. Y el conector está muy bien que usted lo haga en él, nada más. Profesor, este, Análisis de profesor, parámetros principales en él, todo correcto. Saca todo esto y pues, lo reemplaza por solamente la palabra en. Y otra cosa más, este término incluye no en título, sino este término se usa bastante en hipótesis, ¿no? claro. Muy bien, profesor. Por eso que justamente coincidimos. Esa es la razón por qué yo lo he anotado en rojo. Está muy bien. Se utiliza Correcto, más en... acá solo pone acá en y se acabó, y está correcto. Sí. Hipótesis. Entonces, lo que está indicando lo que está indicando el profesor son dos aspectos. Uno, que influyen, también concuerda que no corresponde, más corresponde a una hipótesis. De mi punto de vista, eso es correcto. Justamente por eso es que yo lo he anotado en rojo, para que también ustedes, sobre todo los que no han presentado todavía su primera versión de su plan de trabajo, tengan en cuenta esto. ¿Ya? Ahí debería ser, como dice el profesor, análisis de parámetros principales en el desempeño energético de un sistema de refrigeración. Directamente. El aporte es el análisis y la finalidad es desempeño energético. Entonces acá ya no hay que sustituir eso, sino más bien ya eliminar la palabra que influye. Muy bien. O sea, esa es la sugerencia para González Toledo. Pasemos a la hipótesis de González Toledo. Para que no haya confusión, yo lo voy a hacer en línea. Así debería quedar el título de González Toledo. Análisis de parámetros principales en el desempeño energético del sistema. Listo, ahí está el aporte y está la finalidad. Y ya no se emplea la palabra influyen, que más bien correspondería a la hipótesis. Muy bien. En la hipótesis del avance de González, dice identificar los principales parámetros que influyen. Yo lo he observado la palabra identificar, porque el solo hecho de identificar no va a incidir en el desempeño. Ustedes pregúntense nomás, yo identifico A, B, C y ya con eso es suficiente. No, tiene que ser, y la sugerencia es a lo mejor analizarlo, o analizando, a lo mejor es analizando,
vamos a decir, porque es una hipótesis, analizando los principales parámetros, ya no influyen, sino analizando los principales parámetros en el desempeño energético de un sistema de refrigeración, permitirá realizar un adecuado diseño, o permitirá un adecuado diseño, ya no necesariamente realizar. Pero un adecuado diseño ¿de qué? De un sistema de refrigeración. O no sé, faltaría algo aquí que, ¿un diseño de qué? Okay. Pero más o menos sería de esta forma la hipótesis para González. Analizando los principales parámetros en el desempeño energético de un sistema de refrigeración, de manera permitirá un adecuado diseño o permitirá su adecuado diseño. Se está refiriendo al sistema de refrigeración. Entonces, a lo mejor con esto ya se reemplazaría. Bueno, eso ya lo dejo a González con su asesor para hacer esos ajustes. Pero para que ustedes observen cómo cuando ustedes reciban sus observaciones, va a haber palabras en rojo, que significa que se debe corregir o eliminar. Palabras en verde, que son las que se sugiere para reemplazar a las palabras en rojo. Y no va a ser en todos los Doctor, casos. para Sí, acá, sí, profesor, le escucho. acá hay una observación importante, porque acá estos términos están totalmente lejos de ser una hipótesis. Pues, A ver, usted mismo anteriormente estaba reparando esto. El análisis de los principales tiene que ser, mira, acá no hay verbo, no hay nada, ni qué cosa voy a hacer. El muy bien. análisis de los principales parámetros del metal influirá o permitirá un adecuado diseño. Ok, muy bien. Solamente el análisis de los principales permitirá el adecuado diseño. El Muy bien. análisis. Este está bien. Ok, sí, sí, sí. Pero dice Habíamos acá visto. el análisis de los. Sí, muy bien, profesor. Porque esto, lo que usted está haciendo, lo toman como modelo y tenemos serias dificultades Muy en el bien. No, está asesoramiento. correcto, profesor. Habíamos dicho que la palabra influirá El corresponde análisis, más a poner hipótesis. el análisis de los principales. El análisis. Ya. Acá, el análisis, el análisis. Ok. Bueno, Mi eso ya identificar también, de esto, porque hay que borrar. eso ya lo El, dejo, el, esa parte, el análisis, nomás acá, el análisis. ya. Ahora, Ahí está. profesor, nuevamente acá, Exacto. yo lo voy a poner como otra alternativa en paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Acá quiero decir también algo importante. Está bien que haya debate, pero si esa hipótesis, de mi punto de vista metodológico, dice analizando o el análisis de, eso ya son matices, o sea, digamos matices ya que corresponde a la interpretación del bachiller con su asesor. Lo que sí estoy de acuerdo es que se debe colocar influirá en lugar de permitir, porque básicamente, tal como se explicó en el título, no corresponde la palabra influirá en el título, pero sí en la hipótesis. Y ahí sí el profesor tiene razón, no debe ser permitirá, sino influirá. Ahora, que sea analizando el análisis, eso ya son matices. Pero ahí sería la hipótesis de González Toledo. Veamos cuáles son las variables e indicadores que ha colocado González. Y coloca ahí la variable dependiente es el desempeño, está correcto, porque acá en el título desempeño es la variable dependiente, es la finalidad. Pero acá en la variable independiente la ha colocado plural, cuando la variable independiente es una sola, que es el análisis de estos parámetros. Acá está cometiendo una observación, González, que básicamente ya ha identificado los parámetros. Y eso realmente se identifica durante la investigación y no puede, digamos, todavía plantearse. O sea, prácticamente está indicando que los parámetros son el material, el salto térmico y la corriente. Entonces, acá, cuando dice identificar o analizar,
todavía se tiene que analizar si efectivamente estos son los parámetros versus otros parámetros. Entonces, por eso lo he colocado en rojo, porque acá debe ser independiente y acá colocar solamente uno, dice parámetros principales parámetros, algo así. Luego ya esos principales parámetros en el desarrollo del trabajo de suficiencia se podrá considerar varios y de los cuales se determinará que estos 3 sean los principales o 2, etc. Entonces, quiero hacer esa observación porque si la variable dependiente está correcta, y más bien yo sugiero que acá en el título debe colocarse, ¿sí?, variable dependiente, y acá también variable independiente. Ya no es independiente, sino es una sola. Y acá no colocar 3, sino solamente análisis de parámetros. La variable independiente son los parámetros. Claro que ya en mayor detalle, a lo mejor coinciden con esto, pero no hay que indicar cómo sabemos si esos son los principales. Eso va a ser en la parte del desarrollo de la tesis. Muy bien. En el marco conceptual, González desarrolla su marco conceptual como si fuera un glosario. Si ustedes observan, termoelectricidad es un fenómeno psíquico, presente, desempeño, y así. Esto está observado porque no corresponde, no es un glosario. Luego vamos a ver un ejemplo donde sí está correcto, para que se pueda comprender ya en una forma absoluta que el marco conceptual no es un glosario. Si ustedes se remiten al archivo PowerPoint inicial y se dirigen a la lámina de marco conceptual, ahí en mayúsculas dice, no es un glosario. Ustedes nuevamente están considerándolo como glosario. Entonces, es una observación. Inclusive acá, González coloca unas siglas, GEI, y indica el significado de siglas. Ese es un glosario. Y el marco conceptual no es un glosario. Y luego viene, dentro de estos ejemplos, observen ustedes que yo estoy tomando en estos casos de estudio porciones de lo que estamos analizando. Por favor, no consideren estos casos de estudios en la manera que secuencial, que uno después de otro. No, estos son solamente ejemplos. Me remito a esto. Ejemplos de título, ejemplo de formulación de hipótesis, ejemplo de variables indicadores, ejemplo de marco conceptual y ejemplo de fuente de sustento. Son ejemplos. Por eso que esto está en negritas, los subtítulos de todos estos ejemplos. En absoluto, por favor, tómenlo que esto tiene que ser uno tras otro, tal como lo estamos revisando. Acá no estamos exponiendo la estructura, acá estamos exponiendo los ejemplos. Hago esa salvedad porque no se vaya a confundirse de que tiene que ser con esa secuencia. No, no, acá solamente estamos viéndolo como ejemplos, no como estructura. En las fuentes de referencia, ¿y dónde se utilizan las fuentes de referencia durante el plan de trabajo de suficiencia y también durante el trabajo de suficiencia? En las figuras, en las tablas, en los gráficos, en los diagramas, en toda referencia donde se aplica fuente de sustento, se debe colocar siempre la fuente de referencia. Por ejemplo, acá González tiene una figura 1 que dice esquema del efecto Peltier en un termopar. Muy bien, esa es su figura. Y acá, en lo que precede a esa figura, González coloca una referencia a la figura. Esa referencia es correcta, porque algunos de ustedes colocan la figura, pero no hacen ninguna referencia de manera que preceda a esa figura. Entonces, ahí, cuando encuentren observaciones, dice, falta la referencia previa. Significa que no han hecho lo que acá González sí ha hecho. Indica, en la figura se puede observar tal. O sea, está haciendo una especie de referencia a la figura. Así que este es lo correcto. Lo que no está correcto es emplear la palabra puede, ¿no? Ahí debe decir, en la figura se observa. Ahí debe ser así.
En la figura se observa un circuito termoeléctrico formado por tal. O sea, yo he colocado el puede en color rojo porque se debe eliminar o corregir. Entonces, ahí, ahora sí está correcta la redacción, porque ya no está el puede, que es un término subjetivo, y además tiene una breve descripción de esa figura. Eso está muy bien. ¿Cuál es la otra observación que todos, por favor, deben tener en cuenta? La figura tiene un título. El título está, esquema del efecto Peltier en un termopar. Pero luego González coloca en paréntesis nada. Yo estoy colocando en paréntesis el comentario. Falta la fuente, o al menos creo que la fuente la tiene también, pero está incompleta. No, no está, o sea, no tiene fuente. Entonces, falta la fuente. Recuerden esto para cuando veamos otro ejemplo, ahí sí tiene fuente, pero también la fuente no está totalmente completa. Acá debería ser, no está incompleta, acá debe ser falta la fuente. Falta la fuente de información. O sea, ¿de dónde viene esa figura? El autor, vamos a ponerlo de esta forma, el año, el título de la fuente. Recuerden el formato APA. El formato es que todo lo que es fuente de referencia debe ser el autor, empezando por el apellido, el año en paréntesis, y luego el título de la fuente, el título de la publicación. Ok, cuando veamos otros ejemplos, ahí vamos a ver la diferencia. Por eso es que hemos desarrollado esta parte en forma comparativa. Remitámonos al avance de Francis Rodríguez. El título de Francis inicial es con todas las letras negras y rojas, no las verdes, que son lo que yo he añadido. Pero las letras negras y rojas dice Plan de gestión de mantenimiento para mejorar la disponibilidad de los equipos trackless dirigido al sector minero. Ese es su título original. Muy similar a lo que ya anteriormente se ha mencionado, se debe evitar plan de mantenimiento, plan de esto, el otro, porque la palabra plan está más relacionado a un proyecto de ingeniería. Más bien acá no debe denominarse plan, sino solamente gestión de mantenimiento para mejorar la disponibilidad de los equipos trackless y evitar utilizar dirigido a, sino en el sector minero. Entonces lo que debe quedar es omitir plan de gestión, solamente comenzar con la letra mayúscula G, de gestión de mantenimiento para mejorar la disponibilidad de los equipos trackless en el sector minero. Se debe eliminar dirigido al y se debe eliminar plan D. ¿Ok? La hipótesis de Francis Rodríguez, él coloca hipótesis general. La palabra general no está mal, pero si es una sola hipótesis, solamente por hipótesis. No, se coloca normalmente hipótesis general cuando hay una otra hipótesis. Okay. Claro, hemos quedado que solamente iba a ser una sola, entonces ya no necesita el poder general. ¿No? Exacto, por eso que se está eliminando se está recomendando eliminar la palabra general. No está mal eso, puede quedar ahí. ¿Cómo dice? Bueno, recuerden que todo lo que está en rojo... Puede quedar solamente hipótesis o hipótesis general no hace, pero en este caso, como hemos quedado que es una sola hipótesis, un solo objetivo, basta decir hipótesis o objetivo, ¿no? Así es, así es. O sea, por general. eso, no es necesario indicar general. Por eso vuelvo a recalcar, todo lo que está en rojo es lo que estaba o lo que está en la versión presentada, en este caso, por Rodríguez. En este caso del título, mire, doctor, en este caso el título se ha enredado porque inicialmente se había de estudio,
al quitar el nombre de la compañía es que esto se ha producido, pero esto se va a corregir. Acá lo que tenemos que tener presente es la gestión de mantenimiento para la disponibilidad de equipos en el sector minero, nada más, así va a ser. Esto estaba yo Sí, revisando y esto se ha complicado al quitar el nombre de la compañía. Entonces ahora vamos a rectificar esto. ya, ok. Por Muy bien. favor, déjelo trabajar al doctor, no lo interrumpa porque las Igual interrupciones acá la me molestan. implementación tampoco Sí, va a sí. ir acá. Ok. Entonces, Muy bien, nada, muchas gracias. Muchas no. gracias. Yo sé que el profesor tiene la mayor voluntad, pero efectivamente tenemos un tiempo limitado y a lo mejor no vamos a concluir los ejemplos que no solamente ustedes lo van a tener ya también a través de la oficina de grado, sino que también no me van a poder escuchar. Entonces, aún cuando se está grabando, creo que es importante, digamos, exponer completamente los ejemplos. Y vuelvo a repetir, las palabras en rojo son lo que se ha marcado para que el bachiller con su asesor consideren eliminarlo, y eso es lo que estaba en la versión inicial, y las palabras en verde son lo que se sugiere añadir a lo que está en rojo. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, hipótesis general está en rojo general, significa que no es necesario colocar general. Luego, la hipótesis en sí dice, la implementación de un plan de gestión de mantenimiento influye en la mejora de la disponibilidad mecánica, ¿no? Entonces, implementación no es correcto, porque ya se ha mencionado en más de una oportunidad que el trabajo de suficiencia, que al ser una investigación no implementa nada. Por eso es que nuevamente esto ocurre, porque generalmente cuando se emplean términos como plan, entonces ese plan hay que implementarlo. Obviamente uno está pensando inconscientemente como un proyecto de ingeniería. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que no debe haber proyecto de ingeniería, sino proyecto de investigación. Y esto se resuelve colocando gestión de mantenimiento y acá la gestión del mantenimiento mejorará, ¿no? O una adecuada gestión de mantenimiento mejorará la disponibilidad mecánica de los equipos o equipos trackless, depende ya de lo que, pero no colocar implementación y no colocar plan. Voy a colocar acá en verde para que lo que sea una adecuada, listo. Yo creo que podría ser eso una alternativa y eliminar todo lo anterior. Ya. Entonces, para que quede grabado en el archivo, se está planteando como recomendación comenzar una adecuada gestión de mantenimiento influye, ahora influye, puede ser en presente, pero lo más adecuado es que sea influirá. ¿Por qué? Porque es todavía algo que se va a demostrar en el futuro y no es todavía en el presente. Entonces, para que se convierta en una expresión condicional. Entonces voy a colocar acá, reemplazar influye. Pero, doctor, acá no hace falta, solamente se pone influye porque si no van a confundir con verbo, no puede ir verbo, Bueno, influye. O sea, que esto es lo que uno supone y al final tiene que demostrar que esta hipótesis cumple y ahí el trabajo de investigación es correcto. Por lo tanto, ya. se acostumbra Está bien, a poner profesor. y solamente incluye. Ya. Yo lo dejo ya. Si usted es el asesor, colóquela nomás. O sea, recomiende eso. Yo no hago, Sí, algunos colocan influye, incluye acá, pero este otros, momento ya los verbos no se puede poner. ya, profesor. Yo lo he visto en las dos formas. O sea que estoy indicando ahí ambos. ¿ya? Entonces, vayamos nuevamente a las variables. Independiente, mejora la Doctor, disponibilidad. doctor, doctor, Sí, disculpe. En sí. esa hipótesis, para obviar para evitar tanta interrupción, ¿no sería cómo un plan de adecuada gestión de mantenimiento influirá en la mejora de los sistemas mecánicos de los equipos tractores? ¿No? No, Estamos pero eso hablando es, de futuro. si usted lo coloca como cómo, eso es una pregunta. Y la hipótesis no es pregunta, profesor. O sea, la hipótesis es una expresión condicional que relaciona la variable dependiente y la variable independiente. Si se añade la palabra cómo, ya lo convierte en pregunta y eso ya
digamos, impide que ya sea una hipótesis. Entonces, Gracias, doctor. Gracias. ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, en la variable independiente se sugiere eliminar la palabra plan, mantener gestión de mantenimiento. En lo que corresponde al marco conceptual, el caso de Francis Rodríguez, también lo ha interpretado como un glosario. Y ahí pueden observar ustedes, mantenimiento es un conjunto de actividades. Todos, al menos en ingeniería, comprendemos lo que es mantenimiento, gestión de mantenimiento, así que no es, pero observemos que hay un término que sí, lo he puesto en verde, que sí corresponde a marco conceptual. Porque mantenimiento, preguntémonos, ¿tiene varias interpretaciones? No, mantenimiento es mantenimiento. Gestión de mantenimiento es gestión de mantenimiento. Disponibilidad mecánica, disponibilidad mecánica. Confiabilidad. Yo dicto curso de confiabilidad y confiabilidad es una sola. Pero cuando llegamos a un término como este que dice galería, ahí sí, ese es un ejemplo, por eso le he colocado esto como referencia, sobre todo para que ustedes, estimados bachilleres, comprendan la diferencia de cuáles son los términos que sí corresponden colocarlo en el marco conceptual y cuáles no corresponden. No corresponden los que se interpretan como definiciones de términos técnicos, eso es glosario. Pero cuando ustedes llegan a un término como galería, eso sí es un término que tiene las características para incorporarlo en el marco conceptual. ¿Por qué? Porque galería, si uno escucha o uno lee, uno se comunica y emplea el término galería, va a significar varias cosas. Puede ser galería de, no sé, de tiendas, puede ser galería de minas, como en este caso de excavación, puede ser galería de diferentes formas. Hay diferentes, entonces acá se coloca galería, es la labor minera común en una excavación horizontal. Perfecto. Esta sí es un concepto que amerita ubicar dentro del marco conceptual. Los otros no. Y así como ese, galería, ubiquen unos 2 o 3 más, ya está. Es el marco conceptual en el plan de trabajo y suficiencia es entre 3 a 4. Y en el trabajo de suficiencia será de 5 a 6. Son pocos los conceptos, profesor, estimados bachilleres. No son muchos, pero tiene que ser algo así como galería. Fuente de referencia que utiliza Rodríguez. Por una parte, tiene una referencia que precede a la figura. Eso está muy bien. En la figura 6, acá está la figura 6 indica. Menciono esto porque algunos de ustedes colocan la figura 6, y no colocan nada precediendo o explicando en qué consiste esa figura. Y eso es una observación. Entonces acá, como ustedes pueden observar en este archivo, acá no hay ninguna observación, significa que está conforme. Entonces, cada vez que ustedes revisen estos ejemplos, estos casos, donde no hay observación, está conforme. Más bien, cuando hay palabras en rojo, significa que tiene observación. Y palabras en verde significa sugerencia para reemplazar. ¿Okay? Entonces, acá está muy bien. En la figura 6 se muestra una curva, etcétera, etcétera. Y todavía acá lo sustenta con una referencia bibliográfica que está ubicada en la posición 5, en la bibliografía. Muy bien. Pero yo estoy utilizando este ejemplo para indicar que la fuente y la figura. Si ustedes observan, no hay ninguna observación, porque en primer lugar indica la referencia antes de la figura, luego coloca la figura tiene un título, y después del título tiene una fuente, y esa fuente comienza con el apellido del autor, Becerra Gilberto, Paulino Johnny, luego viene el título, el análisis de la confiabilidad como para herramienta para optimizar, tal. Y luego viene el año de publicación. Solamente, pero para mí se consideraría aceptable, solo que entre algunos profesores dirían, para que sea realmente el formato APA, el año, lo voy a copiar, debe ir inmediatamente después de los autores. Ok, entonces ahora sí cumple, además de estar bien, cumple el formato APA.
Entonces, tal como está ahí, perfecto. Yo prácticamente no haría la observación si el año está. Yo hago la observación cuando no está el año, o cuando no está el título, o cuando no está el autor. Lo importante desde el punto de vista metodológico es que la fuente contenga esos tres datos: el autor, empezando por el apellido, el año de publicación de esa fuente y luego el título de la publicación. La mejor manera de comprender la fuente es que esa información, esos tres datos, son las coordenadas para ubicar esa figura. Hay algunos investigadores que desean profundizar o desean comprender o conocer más información de esa figura y por lo tanto necesitan tener la fuente. Y si la fuente es incompleta, o sea, no tiene el apellido, tiene el título y el año, o viceversa, tiene el título pero no el apellido, el autor, etcétera, no se va a poder ubicar, no se va a ubicar esa fuente. Entonces, yo quiero que por favor los bachilleres, sobre todo los que no han presentado su avance, tengan en cuenta esas características cuando ustedes presentan figuras para sustentar algún aspecto del contenido, o cual, no solamente puede ser figura, puede ser tabla, puede ser gráfica, debe tener una referencia previa, luego debe tener un contenido, la figura, la tabla, luego tener un título de esa figura, de esa gráfica, y luego debe contener la fuente, y la fuente debe estar conformada por el apellido del autor o autores, el año de la publicación y el título. Entonces, esto es una muy buena referencia, este es un modelo a seguir, porque no tiene ninguna información incorrecta que esté en rojo. Vayamos a Solano. Ahora, quiero también explicar algo. En el caso de Rodríguez, su observación era esta, de que no es glosario. Y el plan, que no debe ser plan. Entonces, no es algo que tiene demasiadas observaciones. Y como referencia, Rodríguez creo que tiene una calificación referencial de 15. O sea que también quiero explicar esto a los bachilleres. Eso para que ustedes tengan una referencia. Si tienen 2 o 3 observaciones, como en el caso de Rodríguez, su nota será 15. Si tienen alguna otra más, será 14. Si ya además de eso tienen errores de redacción, tendrán 13. Y si ya tienen errores de formato, de estructura, tendrán 12. Y así sucesivamente. Eso señala la nota de referencia. ¿Okay? Pero Rodríguez, en esa parte de fuente de referencia está muy bien. Veamos Solano. Solano en su título no tiene ninguna observación, a menos de que hagamos un análisis más exhaustivo, pero desde el punto de vista de aporte, tiene el análisis, el punto de vista de finalidad, tiene la finalidad, reducir el consumo, ¿okay? No tiene nombre propio, es breve, entonces, desde el punto de vista metodológico está correcto. Pero veamos la hipótesis. Ahora, con respecto a la hipótesis, basada en el comentario también del profesor, debo también mencionar que no hay una sola forma de plantear la hipótesis, hay varias formas. Uno puede colocar se influye, otro influyerá, otro comenzará con la palabra al, otro comenzará con la palabra sí. Así que hay muchas formas, no es una sola, pero lo que sí, el lineamiento que debe cumplir una hipótesis es que tiene que ser una expresión condicional y que esté conformada por una variable dependiente y una variable independiente. Y la variable dependiente es la finalidad del título y la variable independiente es el aporte del investigador en el título. Así que por eso es que yo he colocado el título como referencia, porque de ahí se puede extraer la variable dependiente e independiente. Acá en el caso de Solano dice, si se realiza un análisis de condición de carga de un sistema de propulsión híbrida, Doctor Barrutia. se reducirá. Doctor Barrutia. ¿Sí? Sí. Bueno, parece Doctor que... Barrutia, acá eso está bien, pero acá Sí, si profesor, se realiza, no, rápidamente. pues el análisis es suficiente decir el análisis, nada más acá, el análisis. Ya, a eso es lo que digo, profesor. El hecho de colocar si se realiza no descalifica la hipótesis. A lo mejor se puede mejorar diciendo el análisis solamente. ¿Acaso Y tiene que también, ser el análisis? esos son, vuelvo a recalcar, eso no hace que la hipótesis esté mal, ¿no?
Esos son los matices que yo menciono, porque la hipótesis puede expresarse en más de una forma. Tal como está acá, desde mi punto de vista metodológico, también está bien. Ahora, si en lugar de si se realiza comienza el análisis de la condición, también está bien. Lo importante, desde mi punto de vista, es que sea una expresión condicional y que refleje la variable dependiente y la variable independiente. Pero en el caso de Solano, su observación es que no tiene variable dependiente y variable independiente. Estoy seguro que se olvidó o omitió en forma inconsciente, pero cuando ustedes encuentren en sus avances, observaciones de palabras en amarillo, significa comentario. No significa que como este se debe reemplazar por lo que está en verde, sino que acá es un comentario. Falta la variable dependiente y la variable independiente, tal como hemos visto en los otros avances, que después de la hipótesis continúa la variable dependiente y la variable independiente. Solano también tiene la misma observación que dos anteriores ejemplos, que ha considerado que el marco conceptual es un glosario. Sistema de propulsión convencional es un sistema que emplea y así. Todos son definiciones. Eso no corresponde al marco conceptual. Pero veamos un ejemplo de una palabra, perfil de carga. Esa es una palabra que sí corresponde al marco conceptual. Porque perfil de carga no tiene una sola interpretación. Y por eso vuelvo a mencionar, sobre todo ustedes, bachilleres, para que puedan diferenciar lo que es un glosario. Un glosario es como este, que está definiendo los sistemas. Es un glosario. Pero marco conceptual, tengan presente que la finalidad es evitar que otros investigadores, cuando revisen sus trabajos de insuficiencia, sus investigaciones, no malinterpreten los términos que de su punto de vista significa algo y que para ellos significa otra cosa. Esa es la finalidad del marco conceptual. No es un glosario, el glosario cumple otra finalidad. Entonces, en este caso de Solano, perfil de carga sí es un término que debe estar en el marco conceptual porque tiene diferentes. Galería, en el caso de Rodríguez, sí es, porque también galería tiene varias connotaciones, varias definiciones. Acá indica, perfil de carga es la carga que ha sido sometida a un sistema de propulsión durante un periodo de operación. Para otros, donde no es un sistema de propulsión, perfil de carga significará otro. Por ejemplo, en el perfil de carga de almacenamiento o el perfil de carga de un transporte, esa es otra cosa, son otros. Entonces acá está correcto el perfil de carga, pero consumo de combustible específico, eso no es un término de marco conceptual, es un término que se coloca ahí como glosario. Fuente de referencia. Y así estoy explicando y tenemos el tiempo para poder explicar y comparar cada uno de estos puntos para que sirvan como referencia. Cuando ustedes encuentren que no hay observaciones, como en la fuente de referencia significa que está correcto esta parte. En la figura 4 se observa una constitución básica de una máquina eléctrica, indica Solano, y efectivamente hace una figura. ¿Cuál es la razón, a diferencia de las primeras versiones donde no había figuras o no había gráficas? Era que no había sustento. A lo mejor, voy a asumir, Solano decía, una máquina eléctrica, tal, pero no decía nada más, no indicaba fuente de sustento, no indicaba nada. Ahora ya eso se ha superado, esas observaciones no tenían sustento, añadiendo una figura. La figura, igual como las fuentes bibliográficas, son fuentes de sustento, son formas de evitar escribir solamente narrativos, opiniones, porque ya lo está sustentando con información documentada, que ya ha sido publicada. Eso es lo que caracteriza una investigación, que no está basada en opiniones, sino está basada en información con fuente de sustento. Entonces, acá está muy bien, en la figura 4 se observa y en la figura 4. Algunos de ustedes solamente colocan en la figura 4 y no indican nada que precede. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores que todos están conformes porque indica lo que precede. Pero acá pongo este ejemplo de Solano porque dice figura 4, constitución de una máquina eléctrica rotativa.
Acá sí está incompleto, porque solamente coloca el apellido del autor, Saldarriaga, el año y la página. ¿Qué es lo que falta? El título de la publicación. Entonces yo coloco acá, falta título de la publicación, fuente, o sea, la que está sirviendo como fuente. Y lo coloco en amarillo para recalcar que es un comentario. Entonces, lo que tiene que hacer Solano, y ustedes también, por eso que estoy colocando diferentes ejemplos de fuentes de referencia, es colocar la figura y luego debajo del título, lo correcto es colocar así. Y colocar fuente, dos puntos, y no poner en paréntesis. Bueno, ya no sé cómo puedo cambiar, retirar los paréntesis, pero así debe ser lo correcto. La figura, con el título de la figura, luego fuente, dos puntos, Saldarriaga, 1990 en paréntesis, está en un formato que no puedo modificar. Ya, bueno, pero Saldarriaga no va en paréntesis, lo que va en paréntesis es el año. Y luego viene página 14, y luego viene el título. ¿Ya? Eso es lo correcto en la fuente de referencia. Entonces, no se trata de no colocar fuente, no se trata de colocar fuente incompleta, no se trata de colocar la fuente inmediatamente después del título, tiene que haber una diferenciación. En una línea está el título y en otra línea está la fuente, que consiste en el título, año en paréntesis y el título de dónde proviene esa información. Ese es lo correcto. Vayamos a Ramírez Yanaco. El título de Ramírez dice rediseño de una línea de transmisión para reducir costos de mantenimiento. Ahí no está mal, no se ha cambiado significativamente, sino que se sugiere añadir costos operativos de mantenimiento. Porque si es el costo de mantenimiento, hay que caracterizarlo, que son costos operativos, no son costos iniciales, podría ser costos iniciales, no son costos de diferentes tipos. Entonces hay que caracterizar ese costo de mantenimiento. ¿Tiene aporte? Sí, es el rediseño. ¿Tiene finalidad? Sí, reducir costos. ¿Cuál es el problema? Implícitamente el problema es que hay altos costos operativos de mantenimiento. Entonces está rediseñando una línea. O sea, está bien el título. Similar al caso anterior, Ramírez coloca hipótesis principal. Y se está poniendo en rojo porque no es necesario. Tal como se indicó, es una sola hipótesis y no es necesario colocar la hipótesis principal. No hay que caracterizarla, solamente es hipótesis. Si hubiese más de una hipótesis, ahí sí se caracteriza como hipótesis principal, hipótesis secundaria. Pero cuando es una sola, es suficiente colocar hipótesis. Por ejemplo, acá, como decía el profesor, la hipótesis comienza con la palabra al. Está bien. Al rediseñar una línea de transmisión se reducirán los costos de mantenimiento. Y solamente se sugiere, al rediseñar una línea de transmisión se reducirán los costos operativos de mantenimiento. Muy bien. Variables. La variable que ha colocado Ramírez es independiente, el rediseño de una línea de transmisión. Esa es la finalidad. ¿Esa es la finalidad? Perdón, ese es el aporte. Entonces está correcto porque es la variable independiente. Siempre la variable independiente es el aporte. Es donde se va a investigar, se va a efectuar un aporte. Y la variable independiente es la finalidad. Y acá dice reducir costos. Acá se ha eliminado la palabra reducir porque acá se está colocando como objetivo. Acá se debe colocar solamente la variable. ¿Y la variable cuál es? Costo de mantenimiento o costo operativo de mantenimiento. Pero la variable no es reducir costos. Ahí ha habido una pequeña confusión, Ramírez, pero está bien. El propósito es que justo estas revisiones del asesor y del metólogo ya permitan que su tesis llegue a alcanzar esa calificación de 17. Pero no debe ser reducir costos, debe ser la variable dependiente, costos operativos de mantenimiento. Reducir es más bien una expresión que caracteriza un objetivo. Muy bien, pasemos al marco conceptual.
Acá, ustedes observan que yo no he colocado ninguna observación en el marco conceptual. No he colocado, es un glosario. Y por eso este es un buen ejemplo. Mientras algunos de los anteriores bachilleres tienen muy buen ejemplo, por ejemplo, en la fuente de referencia, y acá en este caso no lo tiene, pero en la parte que corresponde al marco conceptual está muy bien, porque cada uno de estos es una palabra que tiene diferentes interpretaciones, pero hay una que no tiene diferentes interpretaciones. Por ejemplo, acá, por eso no tiene acá ninguna observación. Aislamiento. Aislamiento puede tener diferentes significados. Acá se está refiriendo al aislamiento de un conductor. Aisladores, también tiene diferentes significados. Cable de guardia, también. Yo soy ingeniero como ustedes y básicamente está haciendo lo que se denomina una prueba ácida y comparo si estos conceptos tienen o no diferentes interpretaciones. Y si tienen diferentes interpretaciones, por lo tanto, ameritan incluirlo dentro del marco conceptual. Un ejemplo, conductor. Puede ser conductor de un autobús, conductor de un vehículo. Pero acá en este caso no se trata de esas definiciones, se trata de conductor, un material usualmente en forma de alambre que conduce corriente eléctrica. Perfecto, está indicando lo que consiste el término conductor en el trabajo de suficiencia del bachiller. Eso está muy bien. Pero acá sí, bueno, esto es algo debatible, ¿no? Equipo. Sí, mejor corrijo esto, porque equipo efectivamente puede tener diferentes connotaciones. Así que mejor no me retracto y digo que está bien. Porque equipo puede ser un equipo deportivo, puede ser un equipo social, un equipo, pero en esta investigación, equipo significa accesorio, dispositivo, artefactos. Muy bien, o sea que, tal como se puede visualizar, en el caso específico de Ramírez y Anaco, tienen pequeñísimas observaciones en el título, en la hipótesis, en la parte de variables. No debe ser reducir costos operativos, sino solamente decir costos operativos sin la palabra reducir. Pero el marco conceptual acertó en todas. Y acá no solamente llegó a 3 a 4, acá tiene 2, 4, 6. Prácticamente ya hizo el marco conceptual para todo su trabajo de suficiencia, no solamente para el plan de trabajo. Flecha también significa varias interpretaciones. Línea también. Tiene 8. Tiene como, Ramírez tiene para regalar términos, empleando términos coloquiales, ¿no? Términos de marco conceptual. Pero en términos metodológicos, en términos metodológicos, significa que Ramírez ha comprendido muy bien. Muy bien. En efecto, algunos de ustedes que me enviaron sus avances, porque esto estoy escribiendo ya en una segunda oportunidad, pero lo explico con mayor detalle en un análisis comparativo, porque los avances que he recibido, algunos tienen todavía, como ustedes pueden observar, el marco conceptual como glosario, y eso ya no corresponde. Pero Ramírez ha sido uno que sí ha comprendido muy bien y no tiene ninguna observación en lo que corresponde al marco conceptual. Pero veamos también en fuente de referencia, y Ramírez, si mal no recuerdo, Ramírez tiene una calificación de 16. O sea, le falta un pequeño punto para alcanzar 17. Entonces, para que ustedes más o menos tengan como referencia, porque cuando tienen una o dos observaciones es un 16, ¿no? 17. Pero ya tienen más observaciones y ya va reduciendo esa calificación referencial. El fuente de referencia, Ramírez cumple en describir como referencia antes de la figura algo. No está en los ejemplos, pero yo les digo que hay algunos avances que no tienen estas palabras previas, solamente colocan la figura y sin ninguna frase que indica qué significa, qué describe esa figura. Pero en este caso Ramírez sí lo indica, ¿eh? Como se observa en la figura 1.
Y ahí está la figura 1. Acá la figura 1 es subtítulo, y acá en la fuente está el autor es MINEM, y el título es el informe tal, y el año, y aún más, esto no es necesario, pero tampoco no perjudica, coloca la fuente en la bibliografía. Así que esto es lo correcto, totalmente correcto. Casi no hay ninguna observación en lo que respecta a fuente de referencia. No hay ninguna observación en lo que respecta al marco conceptual. Y la única observación es esta parte del plan y la observación que se mencionó de hipótesis, donde la variable dependiente no debe ser reducir, sino solamente debe ser costos operativos. Entonces, Ramírez no tiene, digamos, gran dificultad en llegar a superar el 17. Pero eso lo menciono como una motivación para ustedes, estimados bachilleres. Porque este trabajo de Ramírez no es un trabajo de un día para otro. Yo puedo concluir que es un trabajo de dedicación, de esfuerzo, de trabajar con su asesor, y también hay que felicitar a su asesor, porque en la medida que los asesorados llegan a superar 17, su plan de trabajo de suficiencia cumplen con todos los aspectos metodológicos. Veamos el último caso, ya nos faltan unos 10, 12 minutos. El último caso es de Ramos Guerra. Me he permitido, además de incorporar el título, incorporar la hipótesis, las variables, me he permitido añadir otras partes en el caso de Ramos Guerra para que sirva como referencia para aquellos bachilleres que todavía no han presentado su primer trabajo. A ver. Estoy viendo el chat y algunos de ustedes tienen algunas preguntas. Voy a aprovechar en responder. Janampa dice, ¿se podría colocar la fuente de las figuras? La fuente está acá. Esta figura proviene del Ministerio de Energía y Minas y el informe del Ministerio y el año. O sea, desde el punto de vista metodológico está bien. Esa es la fuente de la figura. Cuando dice no se coloca el número, esta parte del número, ese es nuevamente, a ver, les digo, yo no soy, bueno, en primer lugar yo soy ingeniero, en segundo lugar soy metodólogo, pero trato, en la medida de lo posible, ser cuadriculado, o sea, decir que ese número no debe ir. Eso yo lo dejo a discreción. Estos son los matices que yo menciono. En las mejores universidades del mundo hay lineamientos, por eso se llaman lineamientos. Son aspectos que sí se deben cumplir. Pero luego hay otros aspectos que ya se deja a criterio, ¿no?, de tesista, del asesor. Janampa está preguntando si se debe eliminar ese número. Yo no diría si podría eliminar, como no se podría eliminar. Pongámoslo de esta forma. No perjudica en nada colocar el número. Al contrario, está indicando de dónde proviene, dónde está ubicada esa bibliografía, esa fuente en la bibliografía. Así que no es algo, digamos, excluyente, ¿no?, el hecho de colocar el número. Muy bien, vayamos al caso de Ramos. Ramos no tiene ninguna observación. A ver, Santillán está haciendo otra pregunta. Pero, a ver, concluyamos con Juan Ramos Guerra para luego remitirnos a algunas preguntas. ¿Ya? Porque si no, también, como dijo el profesor, no terminamos. Ramos Guerra no tiene ninguna observación en el título. Ahora creo que Ramos ya había presentado anteriormente y tenía unas observaciones. Y debo mencionar que todavía tiene algunas pequeñas observaciones, pero Ramos Guerra ha pasado de un 11 en su calificación inicial, si mal no recuerdo, a un 16 o un 15, si mal no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que Ramos Guerra ha hecho una mejora significativa, aun cuando tiene algunas pequeñas observaciones que vamos a exponer. Pero se trata de eso, estimados bachilleres. Por favor, no se desmotiven cuando ustedes reciban un 11 o a lo mejor un 10 y tengan mucho más observaciones que algunos de sus compañeros.
Yo les digo por experiencia que la academia, la formación universitaria, y sobre todo en la parte de investigación, uno nunca debe bajar la guardia, uno nunca debe desanimar. Al contrario, es una especie de oportunidad para demostrar, y acá voy a emplear términos coloquiales, que a mí no me agrada, pero a veces se comprende mejor. Es una forma de demostrar que uno tiene fibra de ingeniero, ¿no? O sea, una fibra de resistencia, lo que se llama en inglés resilience o endurance. Entonces, yo les digo que por favor no se desmotiven. En el caso de Ramos Guerra, me ha dado personalmente, como metodólogo, una gran satisfacción porque ha pasado de un 11 a un 15 a un 16, o sea, ha mejorado significativamente. Ya con un 15 o 16, con el acompañamiento de su asesor, yo estoy seguro que Ramos Guerra va tranquilamente llegar a alcanzar el 17. Y por eso he explicado en la sesión de hoy día ya la estructura del trabajo de suficiencia, para que Ramos Guerra y otros que ya lleguen al 17 puedan comenzar. Okay, el título no tiene observación, pero vayamos a un punto que quiero recalcar. Dentro de las investigaciones internacionales, Ramos Guerra ha colocado efectivamente resúmenes de varios autores. Y esos resúmenes comienzan correctamente con el apellido del autor y luego el título, el año, a diferencia de su primera versión que no comenzaba, si mal no recuerdo, con el autor, comenzaba con el título. Entonces él tuvo ahí observación. Entonces ahora sí ya ha reordenado sus investigaciones para que comience con el autor, empezando por su apellido, luego el título y luego el año. Pero ¿cuál es la observación? Pequeña observación. Que las investigaciones internacionales dentro de los antecedentes referenciales deben ser investigaciones recientes, dentro de un periodo de 8 o 10 años. Pues acá son 2011, está dentro de ese periodo, pero 2000 es 20 años de antigüedad. Entonces, a lo mejor eso suele ocurrir, a los mejores investigadores se les pasa, pero el comentario está en amarillo, 2000 no es reciente. Entonces, por favor, este archivo es para que ustedes tengan como referencia y recuerden que las investigaciones internacionales y nacionales dentro de los antecedentes referenciales deben ser recientes y no más de 10 años, 8 o 10 años de antigüedad. En este caso, lo que tiene que hacer Ramos Guerra es retirar esa investigación de Ballerino, porque es muy antigua, y colocar otra, o si tiene suficientes, ya no necesariamente colocarla, pero esa es la observación, una observación pequeña. Pero acá tiene otra observación Ramos, que es la razón por qué tiene 15 y no tiene 17, porque el problema en su descripción, no en la formulación, ya en la formulación corrigió, ya la formulación lo expresa como una pregunta abierta relacionada al problema, pero tampoco no se ha percatado que en la descripción del problema dice, para brindar la atención oportuna a la creciente demanda de energía eléctrica del país, las empresas operadoras de generación eléctrica requieren ampliar su capacidad. Basta que en la descripción se mencione la palabra requieren o deben ampliar, eso ya no es problema. ¿Qué cosa es? Es una recomendación. Ustedes están recomendando que esas empresas amplíen o esas empresas deban ampliar. Entonces, eso es lo que he encontrado en 3 o 4 de los avances. Por favor, revisen la descripción del problema y verifiquen que todo lo que está en el contenido de la descripción del problema corresponda al problema. Muchas veces uno no se percata, pero ya yo estoy revisando con mayor minuciosidad y me encuentro que con algunos casos se están explicando términos que no corresponden al problema. Cuando, por ejemplo, en este caso dice requieren ampliar. ¿Qué es lo que se debe hacer? Eliminar, no necesariamente. Una alternativa es cambiar el texto a un contexto de problema. Entonces, en lugar de decir, para brindar la atención oportuna a la creciente las empresas requieren, lo cambian y lo pueden expresar de esta manera. Una de las razones que no hay atención oportuna debido a la creciente demanda es que las empresas no amplían su capacidad de atención. O sea,
Es lo mismo, pero ya no está dando como recomendación, sino está expresándose como problema. ¿Comprenden? Así que no necesariamente eliminen, sino cámbienlo. Mi recomendación es cambiar al contexto del problema. ¿Ok? Muy bien. Hipótesis. Acá tampoco tiene observación, Ramos. El análisis energético de una cuenca permitirá un mayor aprovechamiento. Ahora, por supuesto, creo que acá puede ser también, influirá. Esto ya lo dejo a consideración de Ramos con su asesor, porque efectivamente el hecho de que solamente se efectúe el análisis, eso no va a permitir, solamente haciendo el análisis no va a permitir. Ese es un punto que le hemos visto anteriormente. Haciendo un estudio no va a permitir, no va a garantizar, pero sí, efectivamente el análisis energético influirá. Influirá significa que no necesariamente permite, pero tendrá una influencia en un mayor aprovechamiento. Muy bien. Luego viene variables y también acá Ramos no tiene observaciones. Si tuviera observaciones estaría en rojo, ¿no? Variable independiente, el análisis energético, que está en el título. Ese es el aporte del bachiller. La variable dependiente, aprovechamiento, esa es la finalidad que está en el título. Así que eso está correcto. Vamos a eliminar este punto extra. Pasemos al siguiente punto. Marco conceptual. Marco conceptual, en el caso de Ramos, tiene un híbrido, o sea, una combinación de términos que están correctos y términos que no están correctos. Bajo la parte de cuencas hidrológicas, Ramos ha considerado cuenca es un término que tiene diferentes interpretaciones. Pero yo personalmente he hecho muchas investigaciones de parte hidrológicas, y cuenca es cuenca, o sea, a menos que uno emplee para otras cosas que no son comunes, pero cuenca no es un término que corresponde a un término que tiene diferentes interpretaciones. Entonces ahí la sugerencia es eliminar. Pero luego Ramos coloca tributarias. Eso sí, tributarias tienen diferentes interpretaciones. Tributaria es una interpretación que proviene del término tributos, o sea, impuestos, pero acá tributaria se refiere desde el punto de vista hidrológico, o sea, de los ríos tributarios y todo eso. O sea que ahí sí, este término corresponde a un término del marco conceptual. Entonces acá se ve clarísimo, por eso es que este archivo es interesante para que ustedes lo revisen, que ustedes tienen que colocar en el marco conceptual no como glosario. Yo no lo he colocado acá como observación de Ramos porque es tenue, porque esta cuenca tiene que modificarse, eliminarse, pero tributarias está correcto. Otra pequeña observación del avance de Ramos es que en estos términos Ramos coloca un número, no se debe colocar. Si ustedes observan los marcos conceptuales de sus colegas anteriores, no tienen número. O sea, no se deben numerar los conceptos del marco conceptual, por eso que está en rojo. Pero nuevamente no son observaciones pues mayores, son observaciones pequeñas. Ramificación, también se considera que tiene varias interpretaciones. La ramificación de una planta vegetal, la ramificación de acá diferente. Aprovechamiento también tiene varios significados. Entonces, a diferencia de la versión anterior, donde Ramos tenía todo como glosario, ahora, en mi punto de vista, Ramos, acompañado con su asesor, ya ha hecho un mejor trabajo durante esta semana para poder identificar términos que tienen diferentes interpretaciones y corresponden al marco conceptual. La otra pequeña observación es